Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a esta 11ª clase de teoría, en donde vamos a estar desarrollando todos los conceptos relacionados con lo que es un circuito comúnmente llamado RC, en el cual se involucra una resistencia y un capacitor. Entonces, para empezar a hablar un poco de la teoría subyacente a un circuito RC, tengamos presente que este sería un circuito que está compuesto por una batería, el cual tenemos en serie un capacitor, en serie una resistencia, y muchas veces vamos a incorporar en estos circuitos lo que vamos a llamar switch, que va a ser un interruptor en el cual, por ejemplo, si no le damos contacto, como sería en la figura B, donde está esquematizado la fuente o la batería con una diferencia de potencial dada por una FEM, el capacitor y la resistencia, al estar abierto, no podríamos hacer que esté circulando una corriente. Y en la figura C, donde al poner en contacto este switch, lo que hacemos es cerrar el lazo y lo que vamos a tener es que va a empezar a circular una corriente. Si nosotros consideramos que tenemos tiempo cero, cuando es el instante en donde ponemos en contacto este interruptor, podemos decir que la corriente que va a estar circulando por esa malla va a ser I0 igual a FEM sobre R, porque el capacitor aún está descargado. Y cuando pase un tiempo muy grande, esto quiere decir que lo vamos a representar como un tiempo infinito o muy grande, más adelante vamos a ver qué definimos como muy grande, el capacitor está totalmente cargado y la corriente que puede circular en la malla es cero. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bien, si nosotros tenemos, como ya dijimos, un circuito que es un capacitor con la fuente, con la resistencia y con el interruptor, ¿sí? O sea, esto sería la FEM, este sería el capacitor, este sería la resistencia y este sería el switch. En t igual a 0, que es cuando ponemos en contacto el switch, este circuito se va a esquematizar como la FEM, el capacitor y la resistencia. Ni bien nosotros ponemos en contacto el switch, aquí está cerrado, todavía no tenemos en ese tiempo y solo en ese tiempo, todavía el capacitor no tiene ninguna carga. Entonces, en este tiempo, lo que vamos a hacer es decir que el capacitor, si nosotros tendríamos dos bornes A y B así, lo podemos representar como si fuese un alambre continuo. Esto quiere decir que el capacitor a t igual a 0 se comporta como un cable sin resistencia. Por lo tanto, este circuito se convertiría en un circuito en donde no tiene un C, o sea, el C sería un cable, tendríamos una resistencia, tendríamos la fuente, y fíjense que de acuerdo a lo que habíamos dicho hoy, la corriente que circula por este circuito sería la FEM menos I por R igual a 0, por lo tanto, en T igual a 0, que la vamos a llamar I sub 0, la corriente va a ser FEM sobre R. Esa sería nuestra corriente inicial en un circuito RC. Luego, cuando tenemos un T muy grande, que lo vamos a simbolizar un T tendiendo a infinito, muy grande, el capacitor, dijimos, acá ponemos que en t igual a 0 cerramos
el interruptor. Y acá el capacitor está totalmente cargado. Lo que tenemos es que a lo que vamos a simbolizar como el capacitor entre los bornes A y B, al estar totalmente cargado es como si tuviese un cable abierto. ¿Sí? Lo vamos a esquematizar de esta manera. Es equivalente pensarlo de esta manera. O sea que esto sería también los bornes A y B, sería como que el circuito abierto. Entonces, al tener un circuito abierto, esto sería tener una resistencia que aquí está cortado, aquí tenemos la fuente, esto es R, esto es FEM, y si está abierto, nosotros sabemos que no va a poder circular ninguna corriente. Entonces, en este momento, la corriente final va a ser igual a 0 por sobre la malla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Entonces, lo que podemos pensar es cómo es este proceso de carga del capacitor. Ahí tenemos dibujado el mismo sistema, pero un poquito diferente, en donde decimos, bueno, en el instante A sería el instante con los tiempos antes a 0, y en 0 el switch migra de estar en el medio a hacer el contacto A. Ahí lo que tenemos es, de nuevo, un circuito RC y tenemos esquematizados cómo estaría yendo la corriente en ese circuito. Entonces, en el proceso de carga, la ecuación que nos va a quedar es que es la FEM menos Q sobre C menos I por R igual a 0. ¿Y eso por qué? Si nosotros pensamos en el proceso de carga, del capacitor, de nuevo tenemos que tenemos un capacitor, una fuente, una resistencia y cerramos el circuito. FEM, C, R. A medida que ya es en T igual a 0 hacemos contacto, como ya hemos dicho, nosotros sabemos que los bornes de la batería están definidos como que este va a ser un positivo, que este va a ser un negativo. Entonces podemos inferir que el sentido de la corriente sería como la de las manecillas del reloj, en sentido horario. De esa manera sabemos que el capacitor se va a cargar positivamente aquí y negativamente aquí, y que la resistencia va a tener su borne positivo aquí y negativo de este otro lado, teniendo en cuenta siempre que eso también nos lo predispone el sentido de circulación de la corriente. Entonces, si nosotros pensamos en las leyes de Kirchhoff, decimos que el delta B, que genera la fuente o la batería, que es la FEM, menos la caída de tensión que tiene el capacitor, que es menos Q sobre C, piensen en la expresión de capacidad, menos la caída de tensión, y fíjense cómo es, vamos de menos a más, de más a menos y de más a menos, menos I por R igual a 0. Y esto nos estaría describiendo el comportamiento de una malla RC. Básicamente lo que estamos haciendo es aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es que esto que está aquí es el delta B del capacitor y esto que está aquí es el delta B de la resistencia.
Entonces hacemos la suma de todos los delta B a lo largo de la malla y sabemos que tiene que ser igual a 0. Entonces, un detalle no menor, que lo vamos a traer a colación ahora, es ¿hasta qué valor de carga llega este capacitor? Entonces sabemos que cuando estamos en T muy grandes, la corriente ya dijimos que termina siendo 0. Entonces si venimos y reemplazamos en la ecuación de Kirchhoff, nos queda que E menos Q sobre C es igual a 0, porque esta parte ya la hicimos 0. Entonces de aquí terminamos obteniendo que el valor de carga máxima que tiene el capacitor es igual a Fm por C. Esta es la carga máxima del capacitor, que es algo que nos va a servir. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación esta de malla de Kirchhoff. La volvemos a escribir aquí. Fm menos Q sobre C menos I por R igual a 0. Pero ahora tenemos dos variables, que es la carga, que no sabemos cómo es la carga en el capacitor, y cómo es la corriente que circula por la malla, y solo una ecuación. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Lo que tenemos que tener bien presente a la hora de pensar en esta ley de Kirchhoff para resolver la ecuación de malla de un circuito RC es que en todas las partes de un circuito en serie la corriente debe ser igual. Por lo tanto, la corriente que va a atravesar en la resistencia debe ser la misma corriente que está fluyendo entre las capas del capacitor, entre las placas del capacitor y los alambres conectados a ella. Entonces, si uno piensa en el flujo de carga que tiene el capacitor, básicamente vemos que la relación de la corriente que se podría estar generando entre las placas del capacitor es igual al cambio en el tiempo de las cargas entre las placas. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que hay una relación entre la corriente que circula y la variación de la carga en el capacitor respecto del tiempo. Si tenemos en cuenta esta relación, lo que nos termina quedando es que la Fm menos Q sobre C menos R de Q a dt es igual a 0. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación, este comportamiento, en donde vemos que tenemos que resolver una ecuación diferencial. En este caso lo vamos a hacer para la carga y luego teniendo esta relación vamos a obtener cuál es la corriente de nuestro circuito mediante esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ir acomodando un poco los términos, o sea, pasamos que la Fm es igual a Q sobre C más R de Q a dt. Si dividimos a todo por R, dividimos por R, nos va a quedar la Fm sobre R igual a Q por R por C más de Q a dt. Luego pasamos este término restando, nos queda la Fm sobre R menos Q sobre R por C igual a dQ a dt. Si sacamos factor común aquí, RC, esto se convierte en RC, entonces es la Fm por C menos la carga igual a dQ
a de t. Si multiplicamos a ambos, bueno, una cuestión para hacerlo más práctico es dar vuelta a estos términos. Déjenme que se los haga ahora, o sea, nos va a quedar menos Q menos fem por C sobre RC igual a de Q a de T. Si multiplicamos a ambos términos de la ecuación por diferencial de T, nos queda menos Q menos fem por C sobre RC de T igual a de Q. Entonces, si multiplicamos y dividimos por Q por menos la fem por C, nos va a terminar quedando menos de T sobre RC igual a de Q sobre Q menos fem por C. Entonces fíjense que logramos tener algo en términos de la carga y algo en términos del tiempo. Entonces, ahora lo que hacemos es decir, bueno, si integro, y ahora me va a quedar de T sobre RC, y acá va a tener un menos, igual, e integro a de Q sobre Q menos fem por C. Entonces, nosotros ya dijimos que cuando cerramos el interruptor en T igual a 0, la carga del capacitor es 0. Lo asumimos como un cable. Entonces vamos a poner este extremo de la integral como 0. A T igual a 0, la carga vale 0. Perdón, ahí está por poner Q, pero no, la carga vale 0. Y cuando el tiempo vale T, la carga va a valer Q. A un T determinado va a valer Q. Entonces lo que podemos hacer es primar aquí para ser correcto. Aquí ponemos el T, entonces aquí tenemos que primar, y aquí ponemos el extremo de la integral como Q. Bien, entonces este lado es sencillo porque esta integral nos va a dar T', digamos, ¿no? La integral del diferencial de T' va a ser T' evaluado entre 0 y T. Entonces esto va a ser que nos va a quedar menos 1 por RC por T' evaluado entre 0 y T igual. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es una sustitución de variable para poder hacerlo más sencilla, lo cual vamos a decir que Q' menos epsilon por C es igual a U. Entonces el diferencial de Q' es igual al diferencial de U. Por lo tanto, esta integral se transforma en diferencial de U sobre U, que esto es igual al logaritmo natural de U. ¿Sí? Teniendo eso en mente, esto va a ser igual al logaritmo natural. ¿Y U quién era? U era Q' menos la fem por la capacidad evaluado entre 0 y Q. Entonces, esto nos termina dando T menos T, o sea, vamos a hacer así porque no es igual, a R por C, igual al logaritmo natural de Q menos fem por C menos logaritmo natural de menos fem por C, porque la Q vale 0. Esto, por propiedad del logaritmo, es igual al logaritmo natural de Q menos fem por C sobre menos fem por C. Entonces reescribimos eso. Decimos que es T menos T sobre R por C igual al logaritmo natural de Q menos fem por C sobre menos fem por C. Si ahora aplicamos la exponencial en ambos lados, esto nos va a quedar la exponencial de menos T sobre RC igual a la exponencial del logaritmo natural de Q menos fem por C sobre menos fem por C. Y esto
hace que e a la logaritmo termina siendo solamente lo que tenemos encerrado en el logaritmo. Entonces nos dice que e a la menos t r por c es igual a q menos fem por c menos fem por c. Bien, un poco de cuentas, pero ya casi estamos llegando. Si multiplico en ambos lados por menos fem por c, esto se va, o sea que nos queda, y déjenme que lo dé vuelta para más comodidad, a q menos fem por c igual a menos fem por c, porque multiplico aquí y aquí, entonces de este lado se va, por e a la menos t rc. Y ahora sí, si sumo ambos lados, nos termina quedando que q de t es igual a fem por c menos fem por c por e a la menos t sobre rc, que lo podemos escribir como q de t igual a fem por c, abrimos paréntesis, 1 menos e a la menos t sobre rc. Y llegamos, después de todas estas cuentitas, a obtener la expresión de la carga, de cómo sería que se está cargando el capacitor en función del tiempo. Fíjense que cuando t vale 0, esto vale 1, entonces partimos de carga 0, y cuando esto empieza a crecer, esto se vuelve a hacer cada vez más chiquito, más 0, entonces llegamos al valor asíntota fem por c, que lo que habíamos dicho antes es que el valor de la carga máxima, cuando la corriente sobre la malla era 0, el valor Q máximo que llegaba al capacitor era fem por c. Entonces lo podemos dejar escrito de esta manera, o directamente a esto lo podríamos llamar como Q, que es la carga máxima del capacitor. ¿Sí? Ahora, para determinar la corriente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya tenemos el valor de la carga, ¿sí? Lo que hacemos es dividir. Por lo tanto, la corriente sabemos que es de Q, que ahora sabemos que es función del tiempo, a de T. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, la derivada de Q de T respecto del tiempo va a ser igual a la derivada respecto del tiempo. Escribimos quién es la carga, que recién la obtuvimos, es C por fem, y es 1 menos E a la menos T sobre R por C. Entonces, si esto lo separamos de nuevo en dos, termina siendo la derivada respecto del tiempo de fem por c menos fem por c por e a la menos t rc. Entonces, esto derivado respecto del tiempo nos va a dar 0, y esto, la derivada respecto del tiempo, la de la exponencial es la misma y baja lo que tenemos en el exponente de la exponencial. Entonces, esto termina siendo igual a menos fem por c por menos 1 sobre rc por e a la menos t sobre rc. Entonces estos capacitores se van los dos, y fíjense que en la expresión de la corriente de la malla en función del tiempo nos queda fem sobre r, que es básicamente lo que nos estaría dando la ley de Ohm, por e a la menos t sobre rc, si fuese continuo, ¿no? En t igual a 0, e a la 0 da 1, y obtenemos fem sobre r en el instante que habíamos tenido, que obteníamos la corriente en el instante t igual a 0. Entonces, vayamos de nuevo a las filminas y veamos lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la expresión de la carga respecto del tiempo y de la corriente respecto del tiempo, y vemos las gráficas de la carga respecto del tiempo y de la corriente respecto del tiempo.
Lo que vemos en el gráfico de la izquierda, que es la de la carga respecto del tiempo, vemos que la carga del capacitor crece de forma exponencial. A medida que el tiempo siga creciendo, el comportamiento del capacitor no cambia. Eso quiere decir que vamos a llegar a un estado estacionario del mismo en donde va a obtener su valor de carga máximo. O sea, trepa en función del tiempo hasta que llega asintóticamente. O sea, nunca obtienes el valor, pero llega asintóticamente al valor de la carga máxima, ¿sí? Ese momento, a partir donde ya estamos en el estado asintótico a la carga máxima, lo vamos a llamar como estado estacionario. Eso quiere decir que nosotros vamos a ver un comportamiento así y no va a cambiar. Y por el contrario, si vemos la corriente de la malla, vemos que tiene su valor máximo en t igual a 0 y que la misma va decayendo a medida que va pasando el tiempo con esta expresión que recién acabamos de obtener, que es exponencial, dado que decae y a partir de un cierto valor en donde coincide obviamente con que el capacitor está en este estado estacionario, ya la corriente es casi prácticamente cero. Eso quiere decir que, fíjense, si nosotros vemos la carga del capacitor es C sobre FEM, pero si veríamos la diferencia de potencial que tenemos en el capacitor en este estado estacionario es FEM. Entonces, eso quiere decir que tenemos FEM y la FEM del capacitor va en contra, y eso es consistente con que claramente en ese momento, a lo largo de toda la malla cerrada, la corriente va a ser cero o asintótica a cero. Bueno, una vez que ya tenemos más o menos estipulado cómo es el proceso de carga del capacitor, vamos a ver qué sucede en el proceso de descarga con el mismo. Fíjense en el gráfico que tenemos ahí como B, que sería el gráfico anterior, donde estaba el proceso de carga. Si el switch, en vez de estar conectado a conecta B, sería sinónimo a pensar que sacamos la batería y ahora toda esa energía almacenada que va a tener el capacitor va a verse disipada mediante la circulación de la corriente en la malla y va a estar disipándose en forma de calor a través de la resistencia. Entonces, una cosa que vamos a aclarar, el dibujo, estos dibujos que yo saqué son del Serway y ya nos está indicando el sentido que va a tener realmente la corriente, que va a ir en sentido antihorario. Pero ojo que nosotros cuando planteamos las ecuaciones, que es como pensar menos Q sobre C menos I por R, que sería como pensar la ecuación del proceso de la carga pero eliminando la FEM, lo que estaríamos haciendo es tener el recorrido de la malla en sentido contrario. Eso es un detalle que no es menor. Entonces, déjenme que migremos a la hoja. Entonces, en el proceso de descarga, nosotros es como tener nuestro circuito anterior al cual eliminamos la FEM. Esto sería C y esto sería la resistencia. Nosotros habíamos dicho que esto había quedado polarizado de alguna manera. Esto era el más, este era el más, esto era el menos y esto era el menos. Entonces, en el proceso de descarga, de nuevo, y ojo, esto es lo que les quiero decir que por ahí en el Serway está mal, volvemos a asumir este sentido de circulación de la corriente. Entonces la recorremos de más a menos y de más a menos. Por eso en el proceso de descarga, la ecuación que les queda es menos Q sobre C menos I por R, igual a 0. ¿Sí? De nuevo, de la misma manera, esta es la segunda ley de Kirchhoff a lo largo de la malla. Estamos haciendo lo mismo. Y
De manera análoga, que hicimos como el proceso de carga, este es el delta V del capacitor y este es el delta V de la resistencia. ¿Sí? Pero ahora lo que no estamos teniendo es la fuente. Estamos de nuevo recorriendo la malla en sentido horario, por eso mucho cuidado con el valor de la corriente que les pone en ese gráfico, porque no es el que nosotros presuponemos para resolver esta ecuación. Esta ecuación de menos a menos es porque vamos de más a menos las dos veces y seguimos presuponiendo este sentido de recorrido de la malla. Entonces, de nuevo, ya lo dijimos la vez anterior, sabemos que podemos asumir que I es igual a dQ a dt, entonces la ecuación nos va a quedar como menos Q sobre C menos R de Q a dt igual a 0. Y de nuevo debemos resolver la ecuación diferencial para el proceso de descarga. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el mismo procedimiento que hicimos hoy. Nos queda menos R de Q a dt igual a Q sobre C. Multiplicamos a ambos lados por dt. Entonces nos queda menos R de Q igual a Q sobre C por dt. Multiplicamos a ambos lados por 1 sobre Q, entonces nos va a quedar menos R de Q sobre Q igual a dt sobre C. Y multiplicamos a ambos lados por menos 1 sobre R. Entonces nos va a quedar dQ sobre Q igual a dt RC menos. ¿Sí? Y de nuevo, teniendo acomodado de este lado la variable de Q y de este lado la variable de T y estas que son constantes, hacemos el proceso de integración. De Q sobre Q igual, si quieren podemos poner menos 1 sobre RC e integral a dt. Ahora, como estamos en el proceso de descarga, cuando el tiempo vale 0 en el proceso de descarga, el valor de la carga del capacitor es máximo, o sea que es Q. Y a medida que avanzamos en el tiempo, entonces acá le ponemos un primado, vamos a ver cuál es el valor de la carga Q en los distintos tiempos, entonces el diferencial de Q y la Q le ponemos un primado. ¿Sí? Este es el tiempo cero del proceso de descarga. Por lo que estas ecuaciones nos van a dar logaritmo natural de Q' evaluado en Q y Q chiquito igual a menos 1 RC por T' evaluado en 0 y T. Esto nos queda logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de Q grande igual a menos T por RC. Entonces, esto de nuevo nos queda logaritmo natural de Q sobre Q. Y si a ambos lados le ponemos la exponencial, de la misma manera queda Q sobre Q grande igual a menos E T R C. Por lo tanto, si pasamos esto, que sería un valor, para el otro lado nos queda que Q de T es igual a Q grande por E a la menos T sobre RC. Si ahora tenemos en cuenta lo que habíamos dicho antes, que este Q es FEM sobre C, lo podemos dejar en términos de Q o en términos de
FEM sobre C. Entonces, lo que podemos llegar a tener es escrito como Q de T igual a FEM por C por E a la menos T RC. Fíjense que queda parecido, pero no es exactamente la misma expresión de la carga en el proceso de carga que en el proceso de descarga, ¿sí? Básicamente, además, porque tenemos que modelar que en el proceso de carga, la carga, en el proceso de carga del capacitor, el Q de T arranca en 0 y tiene que trepar, y en el proceso de descarga, por el contrario, arranca de un valor y empieza a descargarse. De la misma manera y con el mismo razonamiento que hicimos antes, vamos a obtener el valor de la corriente. Entonces, el valor de la corriente sabemos que es la derivada de la carga respecto del tiempo, pero ahora queremos ver la corriente en el proceso de descarga, entonces obviamente vamos a derivar la carga en el proceso de descarga y esto nos va a quedar como FEM por C por E a la menos T sobre RC. Y esto va a ser igual a FEM por C por menos 1 sobre RC por E a la menos T por RC. Y esto nos queda, de nuevo se nos van las capacidades y nos queda que I de T en el proceso de descarga es menos FEM sobre R por E a la menos T sobre RC. De acuerdo a lo visto antes, esto sigue siendo I0, es lo mismo que antes, es I0. Pero algo muy importante y no menor es este signo menos, que era lo que les decía hoy. En el proceso de carga, la corriente va a ir en sentido horario y en el proceso de descarga, que es lo que hace Serway, dibuja la corriente realmente como va. Lo que pasa es que para que aparezca este signo menos y para ser consistentes con la ecuación que nosotros vamos a desarrollar, necesitamos partir de este planteo de corriente para tener que resolver esta ecuación y como nosotros la presupusimos en sentido horario, nos sale que tiene un signo menos que es tal que va a circular en sentido contrario. Entonces, si nosotros hiciéramos los gráficos, nos va a quedar que la carga en función del tiempo va a trepar, pónganse que esta es la exponencial que es FEM por C, va a trepar de manera exponencial hasta hacerse asíntota. Bueno, me estoy medio pasando lo puntiagudito, me tendría que haber quedado por abajo, hasta hacerse asíntota a este valor. Cuando ya estamos en esta zona, más o menos, es cuando ya está el capacitor totalmente cargado y decimos que es el estado estacionario. ¿Sí? Ya está, no se va a modificar si no hiciéramos nada. Pero si ahora abrimos el switch o switcheamos para generar otro circuito como teníamos nosotros, va a pasar el proceso de descarga. También nos va a dar una exponencial, la descarga del valor de la carga y va a ser así. Y de nuevo, son espejos estas dos curvas, y de nuevo a partir de un valor de un tiempo, podemos denominar el estado estacionario. Ya no cambia más nada, ya no se puede descargar y por lo tanto, en ese caso la corriente que va a ser un tiempo muy grande va a ser 0. Y por otro lado, tenemos en el proceso de carga, esto es función del tiempo, ¿no? En función del tiempo nos va a dar que arranca en FEM sobre R y a medida que crece en el tiempo, esto sería aquí, de aquí hacia allá,
está quedando fuera del gráfico, de aquí hasta acá, es el proceso de carga. ¿Sí? Tenemos que la corriente decae exponencialmente, que la obtuvimos, y en el proceso de descarga también va a partir de menos FEM sobre R, pero va a ser negativa en función del tiempo. Y esto para allá es el proceso de descarga. Va a ser exponencial, va a ser como espejos, como que si yo las pondría serían espejo, pero es negativa. Y que sea negativa nos va a indicar que circula en sentido contrario. Y eso es porque si nosotros venimos aquí, aquí tenemos los signos positivos, aquí tenemos los signos negativos, y nosotros definimos hace 2 o 3 clases atrás el valor de la corriente como el flujo de las cargas positivas, entonces no sería para nada descabellado pensar e intuitivo pensar que la corriente va a ser esto, que es exactamente lo que planteamos en contra, ¿sí? Pero si nosotros lo planteamos en sentido horario, consistentemente como planteamos el proceso de carga, podemos utilizar estas ecuaciones de la misma manera y hacer un paralelismo con la ecuación del proceso de carga y el proceso de descarga. Entonces, bueno, vemos aquí, ahí vamos a obtener en resumidas cuentas el valor de la carga en función del tiempo, que es lo que acabamos de obtener, el valor de la corriente, que también aquí en el Serway lo presenta como menos Q sobre RC, son distintas variantes, pero como nosotros ya sabemos relacionar las distintas cuestiones, serían todas análogas. Y bueno, y es lo que les decía, la corriente que plantea en el Serway, en el proceso de descarga, es la que realmente va a haber, pero si uno para resolver ese circuito planteara ese sentido de la corriente, deberíamos inicialmente plantear otras ecuaciones de mallas y como estaríamos considerando el sentido real de la corriente, nos debería dar positiva. Bueno, una cosa que no dije es la constante de tiempo tau del circuito, que fíjense que siempre nos queda menos T sobre RC. Bueno, tau lo vamos a considerar como este RC, que si nosotros miráramos es un porcentaje, es un tiempo que se carga un 63% del capacitor y se disminuye un valor complementario, o sea que sería un 36%, el valor de la corriente se vería disminuido, pero es un valor característico de todos los circuitos, es la constante tiempo tau y básicamente es el valor de la constante de la resistencia y del capacitor. Bien, entonces, en resumidas cuentas, con todo esto lo que vamos a hacer ahora es pasar a hacer, por último, un ejemplo. Bien, vamos a hacer un circuito que tiene 2 mallas, que tiene una batería con una determinada FEM, un R1, acá tenemos un switch, un R2, un R3 y un capacitor. Es un problema muy similar que tiene la guía, no se los voy a hacer al detalle, pero me gustaría por ahí hablar un poco sobre este problema. En el inciso que ustedes tienen les plantean como I1, I2 y 3, o sea, estaríamos planteando corrientes por nodos, cuando estaríamos cerrando el interruptor aquí. Cuando cerramos el interruptor, vamos a tener 2 mallas cerradas, entonces va a estar circulando una corriente I1 que va a bifurcarse en una corriente I2 que circula por la resistencia I2 y una corriente I3 que circula por la resistencia I3. Cuando recién se cierra el interruptor, dijimos que era
en t igual a 0, siempre consideramos que es este igual a 0, en donde los bornes del capacitor lo podemos esquematizar como un cable que no tiene resistencia, porque todavía no ha migrado ninguna carga y se ha venido a depositar positivo y negativo. De nuevo, si nosotros pensamos que la corriente viene así, este sería el positivo, este sería el positivo, este sería el positivo, este sería el positivo del capacitor, este sería el negativo, este sería el negativo, este sería el negativo y este sería el negativo del capacitor. Entonces, en t igual a 0, lo que hacemos es simular el capacitor como un cable sin resistencia, ¿sí? Como que no pasa nada. Entonces, este circuito, en t igual a 0, lo podemos esquematizar como que es equivalente, pensar que tiene una fuente, una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3 y nada más. Por aquí va a circular una I1, este es R1, por aquí va a circular una I2, esta era R2 y por aquí va a circular una I3 y este era R3, aquí tenemos la FEM. Entonces, las ecuaciones que nos van a definir nuestros tres valores de corriente es la ecuación de nodo, en donde tenemos aquí el nodo, I1 es igual a I2 más I3, y las dos ecuaciones de mallas, que FEM menos I1 por R1 menos I2 por R2 igual a 0, que es recorrer esta malla así, y si recorro esta malla también en sentido horario, nos queda como que aquí voy, fíjense que acá yo les puse más menos, más menos, más menos, o sea que si hago así voy de menos a más, o nos queda I2 por R2 menos I3 por R3 igual a 0. Entonces, estas serían las tres ecuaciones con las tres incógnitas, I1, I2 e I3, que nos estarían dando solamente el valor inicial de la corriente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos mallas acopladas con capacitores, no vamos a resolver el problema como recién lo vimos, que resolvemos una ecuación diferencial, porque nos estarían quedando ecuaciones diferenciales acopladas. Aquí, para resolver a todo tiempo, sería con una ecuación diferencial que está acoplada con las ecuaciones que van a definir la corriente en esta primera malla. Entonces, bueno, justo aquí no hay un capacitor, pero si habría un capacitor, tendríamos ecuaciones diferenciales acopladas. Eso se nos escapa de las manos en cuanto a la matemática para este curso. Entonces lo que hacemos es, lo vemos en t igual a 0, sabemos que el capacitor no va a existir y se nos reduce el circuito a obtener estas tres ecuaciones con estas tres incógnitas que son los valores de corriente, que solamente van a estar definidos en un instante, en t igual a 0. Bueno, si nosotros hiciéramos un poco de cuentas, por ejemplo, de aquí podríamos decir que I3 es igual a I2 por R2 sobre R3. No nos está diciendo absolutamente nada el problema en cuanto a cómo vale R1, cómo vale R2 y cómo vale R3. Y si nosotros de aquí, de la segunda ecuación, también despejáramos I1, nos queda que la FEM menos I2 por R2 sobre R1 es igual a I1. Entonces, si reemplazamos este valor de I3 y este valor de I1 a esta primera ecuación, vamos a tener una ecuación solamente con una incógnita que es I2. En ese caso, nos va a quedar que I2, y déjenme que le ponga un 0 porque es para el instante t igual a 0, va a ser igual a FEM sobre, y hagan las cuentas, por R3, y luego nos va a quedar R2 más R3 por R1 más R2. Y este sería nuestro valor de la corriente si supiéramos los valores de las resistencias y de la FEM que alimenta nuestro circuito
que básicamente significa despejar I3 de aquí, reemplazarla aquí, despejar I1 de aquí, reemplazarlo aquí y resolver esta suma. Teniendo en mente I3 de esta forma, nos queda que I3 en el valor 0 nos da FEM por R2 sobre, y como este R3 se va con este, nos queda el mismo denominador, R2 más R3 por R1 más R2. E I1 es la suma de estas dos, o sea que I1, que es la suma de estas dos, nos va a terminar dando, a ver si me entra aquí, I1, 0 es igual a FEM, sí, porque hago esto, R3 más R2 sobre el mismo denominador, R2 más R3 por R1 más R2. Y de esta forma estaríamos obteniendo solo el primer punto de nuestro valor. Ahora, cuando t es muy grande, el tiempo es muy grande, esto muchas veces ponemos en t igual a infinito, el capacitor está totalmente cargado. Entonces nosotros lo que dijimos en ese momento es que el capacitor lo que termina simbolizándose es como un cable cortado. Si eso sucediera, y esto sería como un cable cortado, por toda esta rama, o sea, las ramas que involucra R3, el capacitor, y aquí que no hay nada, no puede circular corriente, porque aquí al estar abierto, para que circule corriente, nosotros vamos a necesitar una malla cerrada. Entonces, para t igual al infinito, nuestro sistema se nos reduce solamente a la primera malla, esta que tenemos aquí. Entonces, en t igual a infinito, nuestro sistema equivalente va a ser una fuente, R1, R2 y nada más. O sea, esta fuente va a seguir siendo FEM, este va a seguir siendo R1 que tiene un I1 y este va a ser un I2 que tiene R2. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que la FEM menos I1 por R1 menos I2 por R2 es igual a 0, pero como es solamente una malla, I1 tiene que ser igual a I2 igual a I. Entonces nos queda una ecuación con una incógnita que nos queda FEM menos I por R1 más R2 igual a 0 y nos termina quedando que la I final es igual a FEM sobre R1 más R2 que es igual a I1 que es igual a I2. Entonces sabemos los valores iniciales y sabemos el valor final de la corriente. Por lo que, si yo debería graficar, bueno, hay otro detalle, I1 y 2 vale esto, e I3 es igual a 0, es lo que dijimos, como está en las mismas ramas que está el capacitor, esta corriente, cuando el capacitor se carga, se hace 0. Entonces, si yo tengo que graficar el valor de la corriente en función del tiempo, ¿sí? Yo voy a tener I1, 0 va a ser la más grande de todas al principio, porque es la suma de estas dos. De estas dos no sé cuál es más grande, pero supónganse que yo digo que R3 es más grande que R2, por lo tanto la corriente I3 va a ser más chica. Supónganse, podríamos suponerlo al revés, pero supónganselo así, entonces I2, 0, o sea, lo que estamos considerando es que R3 es mayor que R2, para hacer esta suposición. Entonces el I2 va a ser más grande que el I3, 0. Tal que I3, 0 más I2, 0 nos da la suma. No me quedó muy parejo, esto tendría que ser esto más esto, tendría que estar todo aquí, no me quedó muy parejo. Estos serían los tres valores que yo obtuve aquí. Este y este, solamente es este primer puntito que tenemos acá. Este y este. Pero yo sé que a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con I3?
tiende a 0. Y yo sé que el comportamiento de las corrientes van a ser exponenciales, porque es lo que acabo de ver. Entonces, lo que acabo de desarrollar. Entonces, el valor del comportamiento de I3 a medida que pasa el tiempo va a ser esto, va a ser una exponencial. Que tiende a 0. ¿Sí? E I1 e I2 van a llegar a un valor asíntota, que ¿cuál es? Que es I igual a FEM sobre R1 más R2. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que va pasando el tiempo, nosotros teníamos que en principio I1 se bifurcaba en I2 más I3, pero a medida que a I3, porque se va cargando el capacitor, le cuesta cada vez más esa circulación de corriente, porque aquí aparece un delta V cada vez mayor, tal que la circulación de corriente aquí cada vez se vuelve más dificultosa, el valor de I1 empieza a migrar con más facilidad para I2. Entonces, I2 lo que hace es tener un valor al inicio y trepar al valor asíntota a medida que avanza en el tiempo. E I1, como en definitiva, y es lo que yo siempre les digo, todos los elementos del circuito ven a todos los elementos, fíjense que la presencia del capacitor hace que se disminuya la corriente de esto, pero también hace que se aumente la corriente en este, porque uno hubiese podido pensar que la corriente I2 se mantiene constante o que la corriente I1 se mantiene constante. Pero partimos desde este valor y si nosotros avanzamos en el tiempo, vemos que se hace asíntota y migra y baja a este valor que es el que coincide con la corriente que termina viendo la resistencia 2. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que todos los elementos del circuito están viendo a todos los elementos del circuito. Y fíjense que a pesar que el capacitor está en la segunda malla, compartiendo ramas con R3, modifica la corriente de R3, de R2 y de R1. A las tres resistencias les modifica la corriente que circula por cada una de ellas. Bien, dicho esto, ya podemos dar por terminada la clase de circuito RC y nos volvemos a encontrar por este mismo medio para abordar la próxima clase de teoría. Muchas gracias.